pero lo veo complicado, pero no lo veo imposible, puesto que vamos a hacer una reseña y luego eh, ubicarnos en el tema desde el momento o la época del destierro, del destierro hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí está enmarcado este tema. Por lo tanto, eh, quiero hacerles una pregunta, y en esta pregunta yo les preguntaría, ¿han venido leyendo la Biblia? ¿Han venido leyendo todos los libros? ¿Han venido familiarizándose con la palabra de Dios? ¿Han venido teniendo contacto con la palabra de Dios? ¿Han venido orando con la palabra de Dios? Yo espero, yo espero que me digan que sí, o que ustedes mismos sean sinceros y digan, pues sí, sí estoy yo en una continua relación, comunicación con el texto bíblico, porque una cosa es el libro que se escogió para la temática, que nos ayuda mucho, y otra cosa es ir a la fuente directa, a la fuente de donde emana precisamente la palabra de Dios, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces, yo les pediría y les suplicaría que, que ojalá estén en ese contacto, en esa relación, en esa comunicación con la palabra de Dios. Estén leyendo los libros tal cual, pues como los hemos venido estudiando, analizando en cada uno de los temas. Entonces, vamos a iniciar con este tema 33, que es un resumen histórico bíblico desde el destierro hasta Jesucristo, lo cual implica que ustedes, y doy por supuesto, por supuesto que ustedes ya leyeron pues los libros del Pentateuco, eh, leyeron los libros históricos. Algunos libros históricos narran acontecimientos muy trascendentales en la vida del pueblo de Israel, el pueblo elegido. El Pentateuco, ustedes ya debieron haber caído en la cuenta cómo Dios quiso elegir al pueblo de Israel. Pudo haber elegido a Babilonia, pudo haber elegido a Siria, pudo haber elegido a Fenicia, pudo haber elegido otro pueblo. Sin embargo, Israel es el pueblo elegido. Hoy precisamente tuve una plática con un judío, y de esos judíos que están dedicados a estudiar la Biblia.
Y efectivamente, cuando uno platica con un judío auténtico, con un judío genuino, porque es un doctor, y entonces además de ejercer su profesión como médico, este, eh, platicamos algunas cosas de la religión judía y de la religión católica, y respetando. Así que el judío está bien empapado, bien imbuido, sobre todo de la Torá, o sea, del Pentateuco, y todavía ellos se sienten así como elegidos por Dios, que están esperando al Mesías, están esperando a Jesús, al Salvador, y luego también se ve que ha leído los libros históricos, porque eh, ha- habla concretamente de acontecimientos históricos, hechos históricos. Y durante todo este periodo de la historia de la salvación, Dios siempre se ha valido de las personas, de los seres humanos, y ha elegido profetas. También creo yo que ya leyeron ustedes muchos libros proféticos, proféticos. Así que eh, en las diapositivas, en esta primer diapositiva, pues dice que es conveniente volver nuestra mirada a los hechos que rodearon al pueblo de Dios, Israel, desde el regreso del destierro hasta Jesucristo. Nosotros vamos a ubicarnos del destierro o del exilio hasta la llegada de Jesucristo, pero únicamente su anuncio, su llegada, para no eh, salirme pues del temario, de la temática, pero sí es importante recordar cómo el Pentateuco, ahí ya nos habla del pueblo elegido, es Israel, Israel, y qué interesante, pues fue la liberación del pueblo de Israel de los egipcios, muy interesante, con mucha teología, con mucha historia, con mucha sabiduría, con mucha intervención, con mucha presencia de Dios, y cómo con Abraham empieza prácticamente la historia de la salvación, oficialmente, porque si empezamos a leer el Génesis, bueno, pues ahí nos vamos a encontrar con muchos acontecimientos teológicos y textos teológicos, bíblicos teológicos, y que hay escuelas como la Yavista, la Eloísta y la sacerdotal, que son las escuelas más relevantes de aquel tiempo, que se dedicaron precisamente a meditar, a reflexionar cómo, cómo Dios pudo haber creado el mundo, cómo pudo haber creado al hombre, a la mujer, y cómo este, empezó a intervenir eh, el mal, el demonio, el diablo, la serpiente, y cómo de ahí se desencadenó lo que es el pecado original. Así que ese acontecimiento del Génesis o acontecimientos son muy relevantes para poder después entender que Dios desde ahí ya empieza a hacer una promesa a su pueblo, al pueblo elegido, que será Israel, y con Abraham empieza precisamente la historia de la salvación oficialmente. Y luego ya Abraham llega a la tierra prometida,
y se establece allí donde Dios le concedió, pero el pueblo de Israel, esclavizado, históricamente esto está probado, en Egipto, bajo el yugo de los faraones, como Dios elige a Moisés, y Moisés será el liberador. Y entonces, leyendo el Éxodo, ahí vemos todos los acontecimientos relevantes, eh, y la liberación, cómo Dios le dio los medios o iluminó a Moisés para decirle, ¿sabes qué? Moisés, saca al pueblo de Egipto y llévalo a la tierra que yo te mostraré. Así que de ahí vino toda una acción divina y humana, precisamente para que el pueblo de Israel, saliera, saliera de Egipto y se estableciera en la tierra prometida. Vimos también todo lo que es el peregrinar, los años que tuvieron que caminar, todos los acontecimientos, las crisis, las pruebas, pues cómo también el pueblo llegó incluso a renegar de Dios, a olvidarse de Dios, a hacerse ídolos, y pues esto también es parte de la historia de la salvación. Pero es el momento crucial donde Dios le da al pueblo la ley, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ese hecho no hay que perderlo de vista. Me decía este doctor judío que efectivamente para ellos la esencia de su fe y la esencia para que se relacionen con Dios y la esencia para que oren y la esencia para que mediten la palabra de Dios está precisamente en la Torah, en la Torah. Entonces, nosotros yo creo que también debemos tener presente ese eh, acontecimiento cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés y después Moisés baja y se las da ¿a quién? Se las da al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, otro hecho histórico, pues es cuando ya vemos que llegan a la tierra prometida. Moisés no tiene la dicha, no tiene la esperanza, la fortuna de entrar a la tierra prometida. Es Josué el que recibe el bastón del mando, es el sucesor de Moisés, y entonces Josué es el que entra, introduce al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés se va allí a la montaña, a la región de Moria, donde ahí seguramente padeció la muerte. Y ya después de Josué viene la época de este, los jueces, y cada, mm, ¿cómo le podría? Cada tribu, recuerden que son 12 tribus. El pueblo se distribuyó, se dividió en 12 tribus, y entonces cada tribu recibió una parte de la tierra prometida. Y viene la época de los jueces. Pienso que también ese libro ya lo han leído, lo han meditado. Luego vienen los libros históricos, donde ya empiezan a pedir, no solamente jueces, empiezan a pedir reyes. Queremos que alguien nos gobierne, queremos que alguien esté al frente de nuestro pueblo. Y entonces, aunque pues no se ve mucho la conveniencia, sin embargo, la exigencia del pueblo, que si le llamamos democracia, pues la voz del pueblo pesa, pesa. Y entonces es cuando por fin deciden los jueces otorgarles reyes. Y viene la época
de los reyes. De ahí tenemos a los reyes más sobresalientes, a Saúl, ¿a quién más? A mm, Saúl, Salomón y David, entre muchos otros reyes, ¿no? También los pueblos vecinos, paganos, también tenían sus reyes. Así que, pues mucho, eh, el pueblo de Israel fue imitando el régimen político, incluso hasta religioso, social, de los pueblos paganos. Espero que esos libros de los reyes también ya los hayan leído, ¿sí? Todos estos textos bíblicos escritos en los eh, libros históricos, después se van a convertir en una teología que es precisamente lo que estamos estudiando y así poder comprender más la historia de la salvación. Israel fue interpretando todos estos hechos, todos estos acontecimientos a a la luz de Dios. O sea, hay que saber leer la historia, hay que saber leer los acontecimientos a, a la luz de Dios. Y nosotros, pues con mayor razón, con el Espíritu Santo, tenemos que saber interpretar eh, los textos bíblicos, la Sagrada Escritura. Nuestros primos protestantes, ellos interpretan la Sagrada Escritura como Dios les da a entender y a veces ni siquiera como Dios les da a entender, como ellos quieren, a su manera, a su libre albedrío y no toman en cuenta que la Sagrada Escritura tiene muchos géneros literarios, no toman en cuenta que la Biblia ha sido escrita por la mano del hombre, pero también ha sido escrita inspirada por Dios y por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia ha aprendido a interpretar los textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, con ciertas normas. Hay normas y tenemos lo que se llama el canon bíblico. El canon bíblico consiste en que se haya definido cuántos libros de todos los que se habían escrito y están escritos, entraban en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo Testamento. Lo saben perfectamente que del Antiguo Testamento son 46 y del Nuevo Testamento son 27 libros. En total, la Biblia tiene 73 libros. Si ustedes ven una Biblia que no tiene 73 libros, que tiene 68, 69, pues quiere decir que es una Biblia protestante, porque no aceptan ellos 7 libros inspirados, deuterocanónicos. Entonces, nosotros este tema lo dividiremos en dos partes y la primera parte se llama hasta Alejandro Magno. Alejandro Magno, año 330, 330 antes de Cristo, 330 antes de Cristo y luego hasta Jesucristo, ¿sí? Cuando pasamos a la siguiente diapositiva, Ingrid, eh, ¿cuándo se da el destierro? ¿Cuándo se da este momento coyuntural en la historia de la salvación? Pues es en el año 538 antes de Cristo. Y de manera especial, si ustedes leen
a Esdras, capítulo, pues lean todo el libro de Esdras, del profeta Esdras, pero de manera especial el capítulo 1 y el capítulo 6 nos van a hablar de lo que sucedió bajo Ciro. ¿Quién fue Ciro? Un rey. ¿Rey de quién? Rey de los medas y rey de los persas. Así que va a haber tres momentos muy importantes en el destierro. Les voy a mencionar estos tres momentos importantes. El destierro de los judíos a Babilonia se escalona, yo diría que en tres etapas que coinciden con tantas rebeliones contra el rey Nabucodonosor. Si ustedes eh, tienen en qué anotar, por favor, escriban esta cita bíblica que les doy de Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 15 al 16. Y dice concretamente que en el año del 597, Nabucodonosor deportó a Joaquín y llevó cautivos a la madre del rey, a las mujeres del rey, a todos los hombres de armas en número de 7,000 y a los carpinteros y herreros en número de 1,000. Este texto es clave, es coyuntural. Medítenlo, porque fíjense cómo hay una estrategia precisamente del rey Nabucodonosor, que cuando empieza el destierro de los judíos, de manera especial allí en Babilonia, deporta a Joaquín y se lleva como cautivos a la madre de Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes de la tierra, a todos los hombres de armas en número de 7,000 y a los carpinteros y herreros en número de 1,000. ¿Qué estrategia tan más astuta llegan a tener los poderosos? Esta es una medida prudencial precisamente para impedir la rebelión del pueblo. Después, en 1587, después de la toma y destrucción de Jerusalén, Nabuzaردán, también aquí en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos aquí del 11 al 12, nos dice la Biblia que Nabuzaردán, jefe de la guardia, llevó cautivos a los que habían quedado en la ciudad. Fíjense, es otra estrategia. Estos se quedaron en la ciudad, de los que se rindieron posteriormente ante el rey de Babilonia, es decir, doblaron las manitas. Qué estrategia tan más astuta para poder doblegar a la gente y someterlos. Y todo al resto de la gente, fuera de algunos pobres que dejó como por ahí trabajando en las viñas y labrando la tierra. Entonces, este contexto me parece muy interesante porque eh,
no fueron muchos los que volvieron de Babilonia, y muchos otros se quedaron allí en la tierra prometida, pero como cautivos, y muchos otros se quedaron como trabajadores, como viñadores, como labradores. Años más tarde, hablemos del 582, hay una tercera deportación, probablemente como una represalia por la muerte de Godolías, el gobernador puesto por Nabucodonosor sobre Judá. No sé si esto les suene a ustedes ahorita, las represalias, por ejemplo, que hubo ahora en el periodo de campaña, cuántos muertos, candidatos políticos que estaban nominados, cómo por ahí se los estuvieron cazando y les dieron muerte. No recuerdo el nombre, pero precisamente se tomaron represalias y se seguirán tomando represalias. Así que cuando muere Godolías, el gobernador puesto por Nabucodonosor sobre Judá, el número global de los deportados no era excesivamente elevado en sí, entre 10,000 y 20,000, pero dado el escaso número de habitantes que había en Judá, sobre todo eh, la calidad de los desterrados, todos los que representaban algo en la vida, fíjense, los que representaban algo en la vida política, los que representaban algo en la vida económica, los que representaban algo en la vida social, los que representaban algo en la vida religiosa del pueblo, ahí la Biblia puede hablar con mucha razón de que todo Judá fue llevado cautivo lejos de su tierra. Y las condiciones de vida de los deportados no parecen haber sido extremadamente difíciles. No se les puede considerar como prisioneros de guerra, aunque tampoco fueran plenamente libres. Incluso parece haberse respetado sus costumbres y hasta se les permitió alguna vez o por ahí de vez en cuando vivir su vida religiosa. Ezequiel va a hablar incluso de esto, ¿sí? Y parece haberse respetado ciertamente sus costumbres. En ese sentido, pues hay que, eh, pues sí, agradecer que se les permite al pueblo seguir viviendo su vida religiosa. Esto, léanlo, por favor, en el libro de Ezequiel, que supongo que ya lo leyeron. Así que querían, pues, reconstruir el templo y pasaron años hasta poder hacerlo, pues sí, reconstruirlo. Padecieron muchas pruebas, padecieron una gran pobreza material, pero también fueron años de profunda reflexión y riqueza espiritual. Tomen en cuenta esta diapositiva ahí en ese último recuadro donde dice querían reconstruir el templo. Si el pueblo lo habían destruido, pues lo querían obviamente reconstruir y continuar con su vida religiosa. Muchos padecieron la pobreza y la pobreza material, y fueron años de mucha reflexión y también fueron años de mucha riqueza espiritual. Así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta época es importante en la historia de Israel la misión que tiene Esdras, el profeta Esdras, y sobre todo Nehemías.
Así que si ya los leyeron, vuélvanlos a leer, ¿sí? Si no los han leído, pues es importante que los lean porque como ya les dije, si no, si no vamos a la fuente bíblica, si no vamos a la palabra de Dios, si no vamos a la fuente, entonces no tiene sentido que estemos hablando de esta manera. Déjenme darles una reseña de estos profetas que se llaman Esdras, Esdras y Nehemías, ¿sí? Por ejemplo, eh, Esdras y Nehemías son profetas menores, son profetas menores, pero estos dos libros y estos dos profetas tomaron el nombre de sus protagonistas. Esdras, por ejemplo, era un sacerdote y Nehemías era gobernador del rey de los persas. ¿Cuál es el argumento de ambos libros, de Esdras y Nehemías? ¿Y por qué les estoy pidiendo que vuelvan a leer, a meditar a Esdras y Nehemías? Para que ustedes conozcan cuál es el mensaje, cuál es el sentido de estos libros. Entonces, hay dos ejes fundamentales. La reconstrucción del templo, ellos animan, anhelan y desean que se reconstruya el templo, por un lado, porque es el centro material principal donde el pueblo se reúne para darle culto a Dios. Y por otro lado, el eje principal es la renovación espiritual. Entonces, por influencia espiritual de Esdras, nace el periodo llamado el periodo de la sabiduría. Y también eh, nace la necesidad de una nueva espiritualidad o de una renovada espiritualidad. Fíjense, si todo esto lo vamos aplicando a nuestra vida, como nosotros tenemos que reconstruir la iglesia. Tenemos que rediseñarla como Cristo la pensó, la quiso, no a nuestra manera. Por eso el compromiso tanto de la iglesia jerárquica como de los laicos está aquí, en que sumemos fuerzas. Y por eso ese documento del proyecto global de los obispos y luego este sínodo que hubo acerca de la sinodalidad, habla precisamente de que debemos caminar juntos como iglesia, porque la iglesia viva somos todos los bautizados. No solamente es el Papa, obispos, sacerdotes, monjitas, somos todos los bautizados. Y entonces, la necesidad de reconstruir la iglesia viva, no solamente la iglesia material. Hay iglesias muy hermosas, mis respetos para aquellos pastores que embellecen cada vez el templo, la iglesia, la tienen muy limpia, limpia, la tienen hermosa porque es la casa de Dios, es digna morada de Dios, el templo. Como también hay comunidades donde pues apenas si van levantando sus muros, van levantando sus bardas, van poniendo por ahí tabique sobre tabique para tener un lugarcito donde reunirse.
comunidades que, pues, con trabajo se tienen para echar un colado, comunidades que son muy generosas y cooperan, pero hay comunidades que les duele mucho el codo, y creo que los que más nos acercamos a Dios, los que más ayudamos, ¿verdad? Los que más ayudamos o damos un servicio son los que menos cooperamos económicamente. Y esto se ve en las colectas, por ejemplo, ahora si viene la colecta del óvulo, ¿verdad? Luego les pregunto a los servidores, ¿ya pusiste tu donativo? Dice, ay padre, pues ¿qué no se conforma con el servicio que estoy dando? No, pues es que también tienes que dar tu donativo económico. Los servidores de las iglesias, bueno, no digo nombres, ¿verdad? No digo grupos para que no se vayan a ofender, pero los grupos, o sea, los que están dentro de los grupos, son los que menos cooperan económicamente. Y si hay colectas, son los que menos dan. Esto está comprobadísimo, según mis datos y según las encuestas que hemos hecho. Son los que menos cooperan. Y la gente más generosa, miren, es la que llega a misa, recibe su sobrecito, se le dice de qué se trata, y ahí está, billete, ¿verdad? Cooperando. Por eso es que hay iglesias que rápidamente levantan sus obras y las tienen pues en condiciones dignas. Así que esta reconstrucción de la iglesia, hermanos, no solamente es material, por eso también es espiritual. Así que Esdras y Nehemías tienen como finalidad animar a que se reconstruya el templo y se renueve la vida espiritual. Por eso va a surgir una literatura interesante que vendrán los libros sapienciales, que ustedes pueden ver allí en su índice. Los libros sapienciales, pues son los libros de la sabiduría, los libros de, de eclesiástico, los libros del eclesiastés, los libros ¿qué más? Los salmos, los salmos son precisamente una expresión de la gente que se pone a orar, y cómo hay oraciones de todo tipo, 150 salmos. Está el libro de Job, el libro de Cantar de los Cantares, o sea, toda esta literatura surge precisamente en esta época. Ingrid, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, no olviden, no pierdan de vista que Esdras era un sacerdote y Nehemías un gobernador. Y entonces estos dos libros tomaron el nombre de sus protagonistas. Entonces, el argumento es la reorganización política y religiosa de Israel y después del destierro. Por medio de estos documentos se conoce la época en la que los repatriados restablecieron el culto, reconstruyen el templo, restauran los muros de la ciudad, se organizan para formar una nueva comunidad regida, obviamente, por la ley de Dios, por la Torá, por los 10 mandamientos. Y estos textos narran cómo el pueblo elegido regresa a su tierra, que ya no les pertenecía políticamente, con el único patrimonio verdaderamente suyo, con el que contaban, que era, pues era la ley de Dios, la Torá, ese era su patrimonio, la ley de Dios. Para nosotros, por eso siempre, el tesoro más grande que podemos tener es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y como cristianos católicos, los sacramentos, y de manera especial, la Eucaristía. Entonces, un hecho que pertenece a esta época es el cisma samaritano.
qué triste son los cismas, qué difíciles, qué severos, qué sintomáticos vienen a ser los cismas. Entonces, aquí es donde se da el cisma entre los reinos, o sea, el pueblo de Israel se divide, reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, si no me equivoco, es, a ver, en este mapa aparece Asiria, Babilonia, Sumer, Medes, Pardián, Elam. Luego a un lado están los árabes y ya no se ve el mapa más abajo. Pero el reino del norte será el reino de Samaria, seguramente. ¿Eh? Samaria. Y el reino del sur será Judea, Judea, el reino del sur. Entonces viene ese cisma. Por eso es de que samaritanos con judíos no se llevan, no se llevan todavía. Bueno, pues Esdras exhorta a la fidelidad y orienta al pueblo hacia la santidad, dejando a un lado el anhelo de la reconquista y también la independencia política. Pues en estos relatos, la meditación y el estudio de la ley toman gran importancia, pues era lo que se necesitaba en aquel entonces. Y el libro de Nehemías recoge todas las memorias de este acto funcionario sobre la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y las medidas que se vio obligado para tomar y para evitar los abusos que se cometían en la ciudad. Así que en estos libros de Esdras y Nehemías se resalta el celo por la ley, el celo por la Torá, el celo por el Pentateuco, perdón, bueno, la ley está en el Pentateuco, ¿verdad? En el libro del Éxodo, la Torá. Entonces se resalta este celo, este amor por la ley y también por los hombres de fe y por la oración, y como modelo para quienes deban afrontar las consecuencias de una grave crisis, además de que son una motivación para reconstruir lo que ha quedado en ruinas. De allá trajo varios pueblos para poblar el territorio israelita, porque sí mermó mucho esta crisis, este cisma eh, de los samaritanos con los judíos, mermó al pueblo de Israel. Y de esta manera, pues de estos pueblos surgió también el pueblo samaritano. En la siguiente diapositiva tenemos otro mapa, tenemos otro, allí está más claro. Vean cómo tenemos en el norte del mapa, donde está la bolita roja, ¿sí que? Y toda esa parte es Samaria, es, es el reino del norte. Y luego la parte del sur, donde está Judea, Efraín, Ramá, Jericó, Emaús, Jerusalén, Betfagé, Betania, perdón, Belén, Belén, Qumrán, eh, y otros pueblos están por ahí. Bueno, y los vecinos, ¿no? Perea, Gersa, al norte de Decápolis. Entonces, cuando regresaron los judíos del destierro, los samaritanos se sintieron con derecho a construir un templo precisamente ahí donde está eh, la bolita
el puntito rojo, en Siquem. Ahí fue donde lo construyeron. Los judíos, por su nacionalismo, que les impedía mezclarse con los extranjeros, rechazaron todo intento de unión y esta situación de rechazo y de separación se prolongó hasta el tiempo de Jesús. Por eso en el Evangelio, ya con Juan, capítulo 4, versículo 5, van a encontrar este rechazo, ¿no? Por el Evangelio sabemos que los judíos, especialmente los fariseos, odiaban y despreciaban a los samaritanos por haberse mezclado con extranjeros. O sea, este cisma trajo muchas consecuencias, tanto políticas, religiosas, sociales, económicas, y la crisis de un rompimiento, de una ruptura, eh, trae secuelas que no se van a curar así de la noche a la mañana. Por eso ese texto del diálogo entre una samaritana y Jesús, que es judío, allí podemos darnos cuenta cómo la samaritana le dice, bueno, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Y estaban en el pozo, ¿de quién? De Jacob, su padre Jacob. Y Jesús le dice, mira, yo soy judío, pero si tú comprendieras quién es el que te está pidiendo agua, o, ¿sí? Comprendieras quién es el que te pide agua, ¿verdad? Tú le pedirías agua y jamás te volverías a tener sed. O sea, qué interesante, qué interesante. Bueno, pasamos a otro punto de la diáspora. La diáspora, el judío que salía de su tierra por razones de comercio o por deportaciones o emigraciones forzadas, etcétera, seguía siendo buen judío, pero no tenía que mezclarse con los demás pueblos. Así que si salían, tenían que vivir en colonias. Por eso creo que aquí en México tenemos una colonia que está eh, destinada precisamente para que vivan ahí nada más judíos, ¿no? Hay colonias judías y así en todas partes del mundo todavía esta ley sigue vigente. Si un judío quiere salir de su tierra por razones de que es deportado, por razones de emigración forzada, por razones de un comercio o por razones de buena voluntad, se les permitía, pero no tenían que mezclarse con los demás pueblos. Bueno, con esta palabra se entiende un fenómeno constituido por las colonias judías que vivían fuera de Palestina, fuera de Palestina. Entonces, ¿qué literatura bíblica es la que nace en esta época? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, la literatura bíblica tenemos tanto textos proféticos como textos históricos y como textos sapienciales. Textos proféticos, pues se escriben libros como el libro de Ageo, el libro del Trito, Isaías, eh, que es el mismo libro, ¿no? Isaías, nada más que Trito, porque se divide en tres partes, ¿no? En tres partes. La primera parte nos da un mensaje muy especial
A ver si aquí me aparece en mis apuntes, la distribución de estos libros de Isaías, pero Trito Isaías empieza a partir del capítulo 34 y luego viene el Apocalipsis de Isaías, que sería como la segunda parte, y esa segunda parte empieza a partir del capítulo 24. Y luego también aparece como un texto profético o un libro profético, el libro de Joel, el libro de Abdías, y entonces los libros proféticos son llamados libros mayores, libros menores. Entonces Isaías es el primero de los cuatro mayores, no solo porque vivió antes que los otros tres, sino por el contenido de su libro, que es el más largo y quizá el más importante de los escritos proféticos. Es el libro de la consolación de Israel, imagínense. La tercera parte, la segunda parte, perdón, eh, es el libro de los juicios, la primera parte, segunda parte, libro de la consolación, y tercera parte son las profecías dirigidas hacia el perdón y hacia el arrepentimiento. O sea, son temas muy importantes por la enseñanza que nos dan. La santidad de Dios, la conciencia de pecado como impureza y la profanación. Y luego la inminencia de un castigo inevitable, pero también la esperanza de la salvación. Así que esos textos proféticos surgen en esta época. Luego tenemos textos históricos que pertenecen a esta época, a los libros que ya les mencioné, primero y segundo de Crónicas, se los mencioné en la clase anterior, se los vuelvo a mencionar aquí como libros históricos. Libro primero y segundo de Crónicas, el libro de ahora Esdras y Nehemías, que entran en el kit o en el paquete de los libros históricos, y lo novedoso está precisamente aquí, los textos sapienciales. Tenemos como libros de los textos sapienciales el libro de Ruth, el libro de Jonás, el libro de la sabiduría, el Salterio, que en este periodo se recopilan los 150 libros, perdón, salmos. ¿Por qué? Porque si se pedía una renovación espiritual, la comunidad tenía que sumergerse en la oración, y en la oración hay oraciones de alabanza a Dios, oraciones de gratitud, oraciones de perdón, oraciones de sacrificios, oraciones de acción de gracias, oraciones de reconciliación con Dios. Y entonces, pues todos estos salmos, todo este salterio, en esta época se recopila y surgen 150 salmos. También, pues son oraciones que se fueron haciendo a lo largo de toda esta etapa de la historia de la salvación, y se fueron así como recopilando, recogiendo, y se fueron formando en un salterio. Luego tenemos otros libros
El Cantar de los Cantares. Este libro del Cantar de los Cantares, si ustedes lo leen, lo meditan, este libro es una exaltación del amor humano. Y el amor humano, pues es una expresión, es un signo del amor divino. Es el amor que Dios le tiene a su pueblo y por eso se plasma de esta manera, así con muchos elementos humanos, pero son la aplicación de lo que Dios tiene para con su pueblo o de lo que Dios realiza con su pueblo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, no se les olviden esos textos sapienciales que tendrán que estar leyendo en estos días. Después de la literatura bíblica, tenemos la teología de los hechos. El regreso, el regreso del destierro, si bien fue un fracaso para el nacionalismo judío y un esfuerzo enorme para reconstruir la unidad de un pueblo disperso, pues sirvió precisamente para una profunda reflexión de su propia historia. De hecho, se purificó mucho y ganó en profundidad la reflexión sobre la identidad de Israel en la historia de la salvación. ¿Por qué aquí el autor del libro que estamos llevando le titula así Teología de los Hechos? Porque cada cita bíblica, de ahí surge la ciencia de la teología. Y la ciencia de la teología es una ciencia divina que va a reflexionar hechos y acontecimientos basados en los textos bíblicos. Entonces, todo texto bíblico puede ayudarnos a realizar una teología, es decir, un estudio de Dios uno y trino, de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso, la teología, quien se dedica a estudiarla, se va a sumergir mucho en la ciencia divina. Los teólogos están dedicados a eso, a estudiar la ciencia de Dios, pero basándose en la palabra de Dios. Así que esta es una riqueza muy grande. Y luego el esfuerzo enorme por querer reconstruir la unidad de un pueblo. Imagínense lo difícil que es formar la unidad. Es más fácil dividir, ¿no? Por eso es de que en México, si algo lograron los enemigos y los que tienen el poder o los malosos, es utilizar la estrategia de la división. Esto lo utilizó, ¿se acuerdan? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte dijo, tú divide y vencerás. Divide y vencerás. Entonces, la división es el arma del demonio para poder conseguir sus fines. Jesús, cuando habla del reino dividido, que dice, un reino que se divide va a la ruina. Una familia que se divide va a la ruina. Una comunidad dividida va a la ruina. Una sociedad dividida va a la ruina. México está dividido, pero hubo personas muy astutas que supieron dividir.
¿Por qué muchos partidos se colapsaron? Porque se dividieron al interior. ¿Por qué muchos dirigentes no supieron conservar la unidad de su partido? ¿Por qué muchos pasaron de un partido a otro y andaban brincando por sus intereses? Porque sabían que eh, donde hay división se colapsa. Y por eso es de que un tal partido famosísimo empezó a agarrar fuerza, unidad, y por eso ahorita es lo que está predominando. O sea, pero está dividido el pueblo, está dividido. Hay familias que se han dividido. Hermanos, hagamos una interpretación de todos estos acontecimientos que estamos viviendo a la luz de la historia de la salvación y verán que vamos a encontrar muchas enseñanzas que Dios nos puede dar. También se purificó y se ganó mucho en la profundidad de la reflexión de la identidad de Israel. Es decir, fue difícil para el pueblo de Israel recuperar nuevamente su identidad. Dentro de este marco de la historia de la salvación, por eso Israel sigue siendo protagonista y sigue siendo el pueblo elegido y la iglesia es el nuevo Israel y el nuevo Israel tiene que ser fermento, fermento, aunque se venga en en este sexenio una persecución religiosa, aunque se venga una marginación o pues yo diría, una persecución, una persecución. ¿Por qué? Porque el fondo de la doctrina de estas personas que nos van a gobernar es tiene un trasfondo ateo, tiene un trasfondo anticristiano, anticatólico, antirreligioso. Por eso hay que pensar, ahorita ya mucha gente le está pensando, ¿y qué les decíamos nosotros? Antes de emitir tu voto, piénsale por quién vas a votar, porque después vendrán las consecuencias. Y recuerdo que me decía una persona, un padre, este, oye, ¿por qué votaste por esta tal persona o por este tal partido? Padre, ¿usted me va a dar los 2,000 pesos que me dan? Pues la cultura ahorita de la gente y la mentalidad es, dame. Y si tú me das, voto por ti. Pero como no somos tan pensantes, los mexicanos, claro, hay mexicanos muy reflexivos, muy analíticos, ¿verdad? Y por más que la iglesia nos decía, hay que pensarle, piénsale bien, ¿por qué vas a votar? Porque no sabes lo que te espera. Bueno, ya tendremos las consecuencias. Recuperar nuestra identidad como mexicanos va a estar difícil. Recuperar nuestra identidad como cristianos católicos va a estar difícil. Para Israel fue muy difícil recuperar su identidad como pueblo, pero no es imposible, ¿verdad? Así que por eso nacieron en esta época los sabios, ¿verdad? Nacieron los sabios. Hoy necesitamos gente muy sabia. Hoy se necesita gente sabia. Y recuerden que la verdadera sabiduría viene de Dios. Hay una sabiduría humana y hay sabiduría que se va adquiriendo a través de muchos diplomados, muchas maestrías, muchos doctorados, la sabiduría académica. No, no basta eso.
Es importante, pero se requiere de mucha sabiduría divina. Por eso, esta necesidad de que surjan sabios, aquí se dio. Nacieron en esta época los sabios y entonces empezaron a redactar este tipo de libros sapienciales, sabiduría, eclesiástico, Coelet, el Cantar de los Cantares, Job, mmm, Eclesiastés, los Salmos. Bueno, pues nace la literatura sapiencial que nos va a ayudar a encontrarle nuevamente sentido y valor a las cosas de Dios. También nace el interés por ver los problemas profundos del hombre. Si yo les preguntara, ¿cuáles son los problemas más profundos que tiene hoy el ser humano, el hombre y la mujer? ¿Cuáles son los problemas más profundos que estamos viviendo como seres humanos? Pues aquí nace la necesidad de una reflexión profunda acerca de los problemas del hombre, del origen del mal, el origen del chamuco, por qué hay tanta malicia, por qué hay tantos malos, por qué hay tanta gente que se ha inclinado y se ha dejado conquistar y dominar por el mal, porque mucha gente está dedicada a la extorsión, al narcomenudeo, al narcotráfico, a los homicidios, a la trata de personas, a los feminicidios, a la pederastia. O sea, nomás imagínense todas las reformas que ya se están desencadenando. Es una situación muy crítica, muy difícil, la que estamos viviendo. Pues bien, hay que ver la reflexión de esa época que hicieron los sabios y por eso de ahí va a partir también eh, las pautas para encontrarle identidad al pueblo y sentido a la vida y ver por qué hay tanto mal y por qué también viene la doctrina de la retribución del bien, el sentido del dolor, no como un castigo de Dios, y se va perfilando así como el futuro de la humanidad. Y también se purifica, ya casi con esto voy a terminar, la idea del Mesías, porque aquí surge entonces también nuevamente la necesidad del Salvador. Dios había prometido desde hace muchos años a un Salvador. Bueno, pues entonces, este Salvador, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará este Mesías? Y piensan que el Mesías llegará con todo su poder, ¿verdad? Se purifica la idea del Mesías presentándolo ya no como un rey político y grandioso, sino se va a presentar como el siervo de Yahvé. Lean el libro de Isaías y ahí aparece la figura de, de Isaías, del siervo de Yahvé, que va a restaurar el mundo, va a restaurar el corazón de la humanidad, el restaurador de la ley de Dios como sacerdote y como salvador. También se acentúa la idea comunitaria de la salvación con el advenimiento del reino de Dios, no político.
sino espiritual. También la salvación ya no es solamente al pueblo de Dios, sino también la salvación va a ser para los demás pueblos. Es decir, Dios quiere salvar a todos. No quiere que nadie se pierda. Todos los pueblos, o sea que hay un universalismo proyectado hacia una alegría escatológica. Así que desde Alejandro Magno hasta Jesucristo, los hechos son el pueblo de Israel sale del imperio persa y entra en el periodo helenístico con Alejandro Magno para terminar más tarde con la dominación romana y llegar así al final de la historia del Israel del Antiguo Testamento. Este es el periodo helenístico. Se destacan aquí dos cosas fundamentales. Un mundo que recibe la influencia cultural y religiosa de Grecia y luego la relación del judaísmo que se resiste y lucha contra esta helenización, especialmente en lo religioso. Así que el ambiente, la atmósfera religiosa de este periodo en Israel, sobre todo, pues es la situación de los judíos con la diáspora, y así lo va a decir después Tobías. Después de Alejandro Magno, los generales se reparten el vasto imperio. Palestina les tocó a los reyes seleucidas. Estos buscan helenizar el territorio judío, especialmente el rey Antíoco IV, Epífanes, con el marcado interés de apoderarse del templo y de sus riquezas, a ver si no se van a querer apoderar de la basílica o de las catedrales o de las iglesias ahora, ¿verdad? Así que Epífanes tenía ese interés, apoderarse del templo de Jerusalén, apoderarse de las riquezas. En esto fue ayudado por Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías. Jasón se comprometía a ayudar a helenizar si lo ponían como sumo sacerdote. O sea, se dio mucho nepotismo, ¿no? Mucho poderío y, pues claro, los grandes del poder empezaron a distribuir cargos, honores, gobernaturas. O sea, lo que está pasando hoy, ¿verdad? Ya te ayudé en tu campaña, ya ganaste, ahora ¿qué me va a tocar? ¿No? También esa tentación le entra a los apóstoles, Señor, hemos dejado casa, familia, trabajo, ya te seguimos. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos vas a dar? Muchos grupos, servidores que están en la iglesia, ya ayudé tantos años, ¿qué me vas a dar, señor cura? Padrecito, ¿qué me va a tocar? ¿Mm? Diosito, ¿qué me va a tocar aquí? O sea, ya empezamos a pedir. Y lo peor de todo, lo más triste, es que luego son los que están más cerca del Padrecito, los que están empoderados, ministros, catequistas, no, hombre, si les hablara yo de ministros, catequistas, grupos parroquiales, o sea, todos, o sea, no, aquí no hago exclusión, todos los grupos parroquiales, de alguna manera, les llega la tentación de poder, y a los que llevan años sirviendo, ¿qué me va a tocar? ¿Sí? Empiezan ya a pedir indemnización, liquidación. Ahorita hay una persona que creo que se está llevando una tajada como de 80,000 pesos de la iglesia, ¿eh? Cuando empezó como un servidor diciendo, yo quiero servir a Dios, mi finalidad es darle mi vida a Dios, entregársela a Dios, pero ahorita está peleando casi 80,000 pesos por servir a Dios.
No, hombre, si para esto hay algunos cristianos católicos servidores por ahí que se cuecen aparte, ¿eh? ¿Qué me va a tocar? Y ya quiero mi liquidación y así la ley laboral me protege, me ayuda, ¿verdad? Y hay lonas que tienen ahí los bufetes que dicen, se, ¿cómo dice? Se tramitan pensiones, despidos laborales. Yo te ayudo. Así que si alguno de ustedes quiere mi ayuda, como abogado les puedo ayudar, también, ¿eh? Si es que tiene necesidad, un servidor de que se le pueda liquidar, indemnizar, porque ¿qué me va a tocar, señor? Ya serví tanto a la iglesia. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Ya en el año 40 antes de Cristo, fíjense, ya estamos cerquita de Cristo, Herodes el Grande, Herodes el Grande, con el permiso de Roma, toma posesión de Palestina y como vasallos de Roma. Por eso después Roma es el que va a llevar las riendas de todo, ¿no? Y va a empezar a conquistar Roma y se va a convertir en un imperio enorme. No sé, no sé cuántos lugares conquistó, pero tuvo estrategias Roma muy, muy interesantes para conquistar. Se hizo tan poderoso este imperio que por eso los romanos en aquel tiempo prevalecía su poderío, ¿no? Y entonces tenemos que resaltar el falso mesianismo que se genera en este periodo, la rebelión armada de los macabeos. Hay que leer Macabeos también. Hace reverdecer la idea del Mesías político, liberador del yugo de los romanos, como lo pensaban algunas sectas o grupos revolucionarios, por ejemplo, los celotas, los saduceos, incluso, repito, algunos apóstoles que también estaban pensando en que el Mesías iba a ser un Mesías que viniese en su caballo con un gran poder y viniera con armas, viniera con lanzas y no sé con qué tipo de tropas a salvar al pueblo. Pero no, ya ven que dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no se equipara a los reinados de este mundo y es cierto, yo he venido para ser el Mesías, el enviado de Dios para ser el Salvador de este mundo. Y así es como entonces surge Juan el Bautista, que es el que viene a preparar el camino del Señor, es el que viene a abrir los senderos y con Juan Bautista se cierra prácticamente lo que es el Antiguo Testamento y se va a abrir el Nuevo Testamento, que Jesucristo viene a ser la plenitud de los tiempos. Así que debemos tomar conciencia a partir de estos momentos que Dios hizo una alianza nueva y definitiva. Y esta alianza nueva y definitiva la va a hacer con Cristo. Y con la sangre de Cristo sella esta alianza derramada por cada uno de nosotros. Eh, Concluyo con esta anécdota. Esta anécdota. A ver, hay otra diapositiva, ¿verdad? En la anterior, es cuando aparecen los Herodes, ¿no? En la anterior, Herodes Antipas es quien aparece en la Pasión de Cristo. Eh, pues por este rey, ¿no? Este rey es el que le va a cortar la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Y estas mujeres, ¿cómo se llaman? Salomé y Herodías, ¿no? Qué mujeres tan astutas.
qué mujeres tan llenas del demonio. Cuando la hija de Herodías, o al revés, Salomé, hizo un baile a Herodes y a toda su corte y a sus comensales, y les gustó tanto el baile que le dijo, te voy a dar lo que quieras, pídeme si quieres la mitad de mi reino. Y fue a consultar a su mamá. Mamá e hija hicieron un complot, y en ese complot dijeron, pues es el momento, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Así es como decapitaron a Juan el Bautista. Por eso cuando alguien dice la verdad, quiere ser testigo de Cristo, no tema de que le corten la cabeza. Y ese es el riesgo, ¿eh? Ese es el riesgo, ¿sí? Bueno, pues Dios va realizando su historia de la salvación. Dicen que un joven visitaba diariamente a un ermitaño y diariamente le insistía, háblame de Dios, pero el ermitaño permanecía constantemente mudo, sus ojos cerrados y abismado en sus meditaciones. A los 30 días, el joven, muy molesto, sacudió al ermitaño y le gritó, por fin, ¿cuándo piensas hablarme de Dios? Sin contestar palabra alguna, el ermitaño conduce al joven a la orilla del cercano y profundo río, toma con sus manos los hombros del joven, lo introduce completamente en el agua y ahí lo retiene todo el tiempo que puede. El joven reacciona con todas sus fuerzas y logra salir del agua. Entonces el ermitaño le pregunta, sumido por completo en el agua, ¿qué era lo que más ansiabas? Y responde el joven, respirar, respirar. El ermitaño le dice, muy bien. Así concluye el ermitaño. Muy bien. Cuando tú con esa misma intensidad tengas deseos de conocer a Dios, entonces yo te hablaré de Él. ¿Realmente los seres humanos tenemos sed de Dios? ¿Realmente los seres humanos tenemos hambre de Dios? ¿Realmente los seres humanos tenemos la necesidad de respirar de Dios? ¿Tenemos la necesidad del oxígeno de Dios? Pues bien, Dios hizo una alianza con los hombres y mujeres para saciar eternamente esa sed y por eso vamos a conocer a la plenitud de los tiempos, que es Jesucristo. El que me conoce a mí, dice Jesús, conoce al Padre. Mi Padre Dios me ha enviado para que todo el que cree en mí tenga la vida eterna. Y bueno, pues esta es la breve reseña que yo les hago para que ustedes tengan un resumen del destierro hasta la llegada de Jesús. En la última diapositiva, la reflexión sobre la ley se desvía hacia el legalismo. Bueno, esto yo creo que ya lo veremos cuando empecemos a ver la figura, la persona de Jesús. Pues ya me pasé con 10 minutos, bueno, los recuperé, los que habíamos perdido. Pero ese es el resumen, la reseña que trato de hacerles para que ustedes sigan en su estudio bíblico. Estamos en el tema 33 y por eso se llama así, resumen histórico bíblico desde el destierro hasta Jesucristo. Después vendrá el tema 34, no recuerdo cómo se llama, pero ya a su debido tiempo se los dirán. Se llama Los Sapienciales, o sea, ya de una manera más concreta van a ver toda esta literatura sapiencial
y quién escribió, por qué surgieron los sabios, por qué surgieron estos libros, ¿por qué? Porque estos libros sabios, con sabiduría divina, son los que nos van a conducir a la plenitud de los tiempos y ya después, ¿qué más vendrá? Tema 36, libros de Ruth, Tobías, Judith, Esther, Cantar de los Cantares, este, y bueno, los Salmos. No, pues falta mucho por estudiar todavía. Pues hasta ahí, no creo que haya tiempo ya para preguntas, no creo que haya preguntas, pero si hay alguna pregunta, pueden hacerles llegar las preguntas a sus coordinadores, los coordinadores a Ingrid y ella, Ingrid, me podrá hacer llegar las preguntas y yo las responderé y también se las reenviaré por escrito si es que hubiese alguna pregunta. Ingrid, pues he concluido mi participación. Discúlpeme si pude abusar de su tiempo, pero es tan interesante y cuando uno se apasiona por hablar de estas cosas y aplicarlas a la vida diaria, pues uno nunca termina. ¿Algún Muchas comentario? gracias. No sé si alguien quiere llegar a hacer algún comentario, tal vez no como tal duda. Ya está el chat abierto o pueden levantar su manita, damos un par de minutitos y si no, pues cerramos la sesión en un par de minutitos más. Recordemos que sí empezamos un poquito retrasados por cuestiones del anfitrión. Bueno, agradecen por compartir con nosotros María Adriana del Sagrado Corazón. Con mucho gusto y con mucha alegría podría seguir hablando de la historia de la salvación. Hay mucho que estudiar y mucho que leer. Ya no hay ningún otro chat, ¿verdad? No, padre, ya no. No. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, a sus coordinadores, escríbanla, redacten las preguntas, se las mandan a Ingrid, Ingrid me las manda a mí y yo les respondo algo o les amplío algún comentario o les doy también literatura. Yo estuve tomando muchos apuntes de el libro, se llama, eh, es un texto de un teólogo, historiador, ya murió, se llama Luis Rubio Morán y el libro que escribió él se llama El misterio de Cristo en la historia de la salvación, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver? Este es Sí, el padre. título, ¿no? Ahí tómenle una captura, pero el autor se llama Luis Rubio Morán y el libro se llama El misterio de Cristo en la historia de la salvación y habla prácticamente de todo lo que es la historia de la salvación hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el temario que les propuso el coordinador o los coordinadores o la comisión me parece también muy bueno. No le resto méritos. También de ahí sacamos las diapositivas. Así que lean ese libro, ese texto que les han recomendado para este curso. Pues muchísimas gracias. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Que tengan una feliz noche y que sigan estudiando la historia de la salvación. Dios los bendiga. Buenas noches a todos Buenas los que... noches, padre. Ingrid, muchísimas gracias. Gracias. De nada, padre, no hay de qué. Bueno, pues Buenas buenas noches noches, a todos. hermanos. Que pasen bendecida noche y nos vemos dentro de 8 días. Primero Dios. Cerramos esta sesión. Gracias, hasta luego. Gracias, Ingrid.